Hola, ¿cómo estáis? Bueno, voy a intentar plasmar aquí en este vídeo el próximo tema de nuestros encuentros formativos. Como os dije anteriormente, la última vez, el siguiente tema sería la Iglesia ecuménica. Ya hemos estudiado, bueno, hemos visto por encima la historia de la Iglesia en general, más o menos en cuántas divisiones, bueno, pues tradiciones ortodoxas, católicas, protestantes, de todo tipo, ¿no? Y dentro de todo ese marco, de esa infinidad de iglesias que existen, de denominaciones, surge una nueva, la Iglesia ecuménica. Tenía dudas de cómo plantear el tema, porque sí que es verdad que ya hemos hablado mucho sobre esto, y entonces tenía la preocupación de que todo lo que expusiera aquí iba a ser repetido y para muchos iba a ser reiterativo, de manera que no tenía mucho sentido. Sin embargo, para otros que han llegado más recientemente, a lo mejor hay menos ideas claras, a lo mejor hay más dudas, a lo mejor hay más interrogantes. Entonces voy a hacer una especie de resumen que pueda valer para todos y donde va a estar a lo mejor el tema más, con más enjundia, con el núcleo fundamental, va a ser en la segunda parte. Es decir, esto que presento hoy será para la reunión del próximo domingo, no, del siguiente. Y es un poco lo siguiente, los pasos previos. ¿De dónde surge la idea de la Iglesia ecuménica? Pues surge aún casi sin saberlo de unas inquietudes, de una experiencia personal respecto a mí, muchos años viviendo, trabajando, colaborando, sintiéndome parte de la Iglesia Católica, en una parroquia, hace muchos años en un seminario, que estuve 2 años, pero siempre desde una actitud muy crítica, lo cual, como podéis imaginar, y a más de uno os habrá pasado, pues tiene sus problemas y se crean controversias y te tienes que enfrentar y hay que luchar, pero bueno, también forma parte de mi manera de ser y así he sido siempre desde jovencillo y lo sigo siendo. ¿Qué ocurre? Que cuando por el año de la pandemia, más o menos, y antes, después de una experiencia bastante traumática en cuanto a problemas económicos, ruina de una empresa que monté, la pérdida de todos mis bienes, el quedarme solo, lo he contado más de una vez, por eso no quiero entrar más en ese tema que ya lo conocéis. Pero todo eso me lleva a pasar un desierto que me lleva a una actitud de introspección. Cuando ya no queda nada afuera, no te queda más remedio que mirar para adentro. Y es lo que a mí me sucedió y me hizo reflexionar, meditar, orar y redescubrir una vocación que me acompañaba desde muy joven, desde los 12 o 13 años, pero de otra manera, una vocación de otra manera porque era una vocación más madura, con unas características que no tenían nada que ver con la primera idea vocacional, que puede ser más sectaria, más dogmática, más excluyente. En este sentido, yo había evolucionado y esa vocación llega hasta ahí. Pero la Iglesia Católica Romana no me va a ordenar a mí de sacerdote. Primero porque me conocen, especialmente en mi ciudad, me conocen y saben de mi orientación sexual y saben de mi carácter crítico y saben de lo que pienso de la participación, de que nadie por ningún tipo de ministerio que ocupe puede invadir la libertad, ni moral, ni religiosa, ni de vida de nadie, de ninguna persona, ¿no? Por lo tanto, ahí no había posibilidad de avanzar. Entonces fue cuando me planteé el buscar darle una salida a mi vocación en otra iglesia, y fue en la Iglesia Católica Ecuménica. Una iglesia católica, pero no dependiente de Roma, de las que llaman iglesias católicas independientes. Esta iglesia
tenía y tiene su sede central en México, en Guadalajara. Su arzobispo primado, David John Calque, fue el que me acogió, me vio preparado. De todas maneras, estuvimos un año de preparación, reuniéndonos todas las semanas virtualmente, hasta que vio que estaba la cosa madura y vino a España, a Torremolinos, Málaga, a ordenarme de sacerdote. Hasta ahí bien, pero llega el momento en que tanto yo como otros miembros de la Iglesia Católica Ecuménica en España, que ya habíamos crecido, había un grupo de 6 o 7 personas en diferentes provincias, empezamos a notar ciertos gestos dictatoriales. Aquí se dice esto porque el que manda es el arzobispo, aquí se hace esto, cambios de decir, a fulanito vamos a ordenarlo en tal fecha, cuando ya está todo preparado, la persona que va a ser ordenada ha pedido permiso en su trabajo, pues luego dice, no lo vamos a ordenar porque habla mucho de los benedictinos y este es muy católico, y bueno, ese tipo de cosas que tú dices, aquí no veo yo ni seriedad, veo injusticias y veo, creo que es lo fundamental, que ese clericalismo, elitismo y dictadura que existe en las grandes iglesias ocurre también en las pequeñas. Llegó un momento en que esa situación la respirábamos ya muy insoportable, como muy insoportable. Y todos los miembros de la Iglesia Católica Ecuménica en España tomamos la decisión de dar un paso más, saliéndonos de ahí y creando otro dinamismo distinto. Primero, que no fuese católico, porque aunque esa denominación se llama Iglesia Católica Ecuménica, el catolicismo pesaba mucho más que el ecumenismo. Nuestra idea era una iglesia ecuménica en sí misma, sin otra marca, sin otra definición que la ¿cómo se dice? La limite. Católicos, ortodoxos, luteranos. Nosotros queríamos, y creo que mis manos están hablando mejor que mis palabras, de grupitos, de secciones, a una idea global donde todos podamos aglutinar o aglutinarnos en una fe común, en un Dios común, Padre de todos, con un Cristo en el centro de todos, independientemente de que tengas una idea concreta de un tipo de teología o de una liturgia que te guste más o te guste menos, o una interpretación bíblica que sea distinta a la de otros, etcétera, ¿no? O sea, esta idea que ya conocéis de la unidad en la diversidad. No se trata de ser todos iguales, sino de estar unidos respetando esa diversidad. Esa iglesia que podríamos decir que se inicia el 8 de mayo de 2022, cuando a mí se me consagra obispo, y podríamos decir que es la fecha en la que se inicia el proceso. ¿Cómo va creciendo? Pues a través de contactos. Una vez abrí un canal de Facebook y ahí conocí a Douglas, de Perú. Douglas es muy activo en las redes sociales y a través de su actividad se fue conociendo a más gente, como a Rafael de Venezuela y después Beatriz, su mujer, y así, poco a poco, fuimos creciendo. Ese crecimiento, igual que pasó al principio a nivel España, todas estas personas que conmigo iniciaron el proyecto de Iglesia Ecuménica se fueron yendo. ¿Por qué? Porque eran más católicos que el Papa, o sea, hablando en plata. Al final prevalecía en todos ellos la idea de que ellos quieren seguir manteniendo toda esa liturgia, todos esos formalismos, pero claro, solamente para lo que les conviene, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, igual que yo, es gay. Entonces eso sí acepta que sea distinto a lo que los católicos dicen que debe ser. Pero nada más, lo que a él le interesa.
puedo hablar con esta libertad porque no estoy hablando no estoy dando nombres, pero sí que estoy diciendo una realidad de que yo voy a defender aquello que a mí me interesa. Igual que el cura casado que defiende que los curas se casen porque él se ha enamorado. Antes de eso defendía el celibato. Cuando él se enamora, defiende que los curas se casen. Aquí cada uno mirando por sí mismo, ¿no? Entonces, todos estos que me acompañaban al principio se fueron yendo. Pero esta bendición de haber conocido a Douglas hizo que eso se multiplicara. Si perdimos 5, ganamos 20. Porque ahí encontramos personas de México, Colombia, Venezuela, han pasado personas de Cuba, de muchos países. Y en España también han surgido gente en Sevilla, en Granada, en Madrid, algunas otras ciudades que también han ido cayendo, porque eso es un denominador común. Hay muchos que quieren participar, pero cuando se dan cuenta que nuestro marco es tan amplio y no responde a lo mejor a su cultura, a su educación, a lo que él ha mamado desde pequeño y que es lo que le gusta, pues entonces descubren que este no es su sitio y se van. No pasa nada, por eso decimos al principio cuando alguien quiere informarse que primero haga un camino con nosotros, que nos vaya conociendo, que conozca cómo funciona, cómo funcionamos. Y ahí es donde ya uno pues decide, pues mira, este no es mi sitio. O sí, o este sí es mi sitio, como todos vosotros, de momento habéis decidido continuar y estáis haciendo, a mí me estáis ayudando a hacer un camino precioso y espero que vosotros también lo sintáis así. Existe una página web donde está, donde se dice todo lo que son las bases de la Iglesia Ecuménica, ahí en el Decálogo. Se habla también de la historia. El otro día visteis que actualicé el tema de los responsables. Aquí surgieron dos cuestiones. Todas estas personas que entraron al principio, que he mencionado a través del Facebook y que conocí a Douglas, pues fuimos un grupo de WhatsApp de por lo menos 20 o más personas. Pero aquí hay dos niveles. Personas que están en la Iglesia Ecuménica como simpatizantes, podríamos decir, amigos de la Iglesia Ecuménica, pero que siguen siendo católicos o anglicanos o luteranos o veterocatólicos. En ese grupo que sigue existiendo, que se llama Amigos de la Iglesia Ecuménica, existe pues más que nada eso, personas que están ahí, que no hay mucha actividad, la verdad, pero que siguen siendo parte de su denominación de origen. Y ahí es donde ellos vuelcan su compromiso, su participación, su colaboración. Entonces llegó un momento en que yo pensé, a ver, esto está muy bien, pero si queremos difundir la Iglesia Ecuménica como organización, necesitamos personas que se comprometan, lo mismo que estos que menciono, están comprometidos con sus denominaciones, tendrá que haber personas que se comprometan con este proyecto, con la Iglesia Ecuménica. Por tanto, tendrá que haber laicos, diáconos, presbíteros, obispos, que estén incardinados o adscritos a la Iglesia Ecuménica. Y ahí se creó ese segundo nivel. Simpatizantes, amigos, y por otro lado, promotores, comprometidos, participantes activos. Y entonces fue cuando creamos este otro grupo al que ahora estoy enviando este audio. Este grupo tenemos, como sabéis, gente de diversos países, gente de diversa vocación, menos diáconos de momento, todo lo demás está representado. Tenemos laicos, presbíteros y obispos. Y ahora se trata de continuar un camino juntos. Aquí hay temas que pueden salir, como por ejemplo la liturgia, los ritos, nuestra doctrina, cómo organizar el tema del ministerio, qué cualidades debe exigírsele a un ministro, si pueden estar casados, si no pueden. Todo esto está más o menos definido.
pero sí que quería un poco por encima decir la sencillez, el desapego de los bienes materiales, nada de cálices de oro, ni de vestimentas litúrgicas carísimas. Eso creo que va contra el principio del Evangelio. El mensaje de Jesús va por otro lado. Por otra parte, la participación. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea el último y el servidor de todos, creo que se ha difuminado en la historia, y al final el que es el primero entre vosotros es el que manda, es el que dispone, es el que decide, y es el que, en base a quién está toda la comunidad cristiana. Eso tenemos que darle la vuelta. Aquí los ministros somos servidores, y toda la comunidad tiene que tener libertad de conciencia. Por tanto, tampoco tenemos que tener una doctrina férrea de tenéis en el ámbito sexual esto se puede, esto no se puede, en la vida familiar así sí, así no. Bueno, la moralidad, la ética puede ser muy amplia. Intentamos no tener una doctrina específica en ese sentido, ni a nadie decirle lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Y algunas veces nos hemos preguntado, bueno, entonces, si no tenemos ninguna doctrina, ¿no estamos al aire? Bueno, pues entonces vino a nosotros la respuesta de Jesús cuando le preguntan, Señor, de toda la ley de Moisés, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y él le responde, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. Así que pensamos que esa puede ser nuestra doctrina. Y todo lo demás en función de eso. Y entre nosotros habrá alguien que cree que la Virgen ascendió al cielo en cuerpo y alma, que es un dogma de la Iglesia Católica. Y habrá otro que cree que el Papa no es el sucesor de Pedro y que la dirección de la Iglesia debe ser colegiada y no centrada en una persona, como piensan los protestantes. Y habrá otro que piense que, no sé, ya sabéis, en cuanto a la doctrina es tan amplia, ¿qué problema tenemos en convivir todos, aunque la doctrina de cada uno tenga unos matices distintos a la de los demás? Por ello, esa doctrina central del amor a Dios y al prójimo es la que nos mueve. Y todo lo demás forma parte de un proceso de diálogo en el que cada uno podrá exponer libremente cómo piensa respecto a qué tema, pero que todos vamos a respetar ese pensamiento ajeno y vamos a intentar que más que un problema de convivencia sea una oportunidad de enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Dicho todo esto, ahora no sé si enviar algunas preguntas, cuestiones que sirvan para moderar el diálogo del tema dentro de 2 domingos, o dejarlo en libre, totalmente libre. Una vez que hayáis visto este vídeo, vais apuntando todo aquello que os va viniendo. Y luego en la reunión lo vamos aportando. Y creo que eso puede ayudar a que de ahí salga petróleo y podamos ir redefiniendo todavía mejor. Y así daríamos por concluido esta primera parte del tema de la Iglesia ecuménica. ¿Para qué? Pues para que el siguiente tema, 2 domingos después, habláramos del proyecto de Iglesia ecuménica en cada uno de los lugares que estamos. Yo prepararía también el tema, os lo expondría, y en esas 2 semanas de preparación, cada uno elaboraría su proyecto y luego lo pondríamos en común. Bueno, me he alargado hasta 20 minutos, creo que lo dejo aquí. Ahora voy a pensar en esas preguntas o no, o el dejarlo al libitum, a que cada uno exprese lo que considere oportuno después de haber visto y escuchado este vídeo. Y nos vemos ese domingo, que creo que es 22, ¿no? Domingo 22. Así que nada, feliz semana y nos vemos pronto. Un abrazo.